Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos y mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Aquí está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la
al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra, el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Buenas tardes, mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da o nos da de reunirnos nuevamente hoy miércoles de oración. En esta oportunidad, la reflexión ya por título, el mensaje de Cristo supera la enfermedad. Y la cita bíblica se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos del 46 al 54. Oremos para comenzar. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu Espíritu Santo de Dios que está en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todos mis hermanos, Señor, que están hoy aquí conectados y reunidos, Señor. Te pido, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo revelando tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, Señor. Y que aprendamos, Señor, a aplicarlas en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta oportunidad estamos desarrollando la serie denominada Los milagros presentados en el Evangelio de Juan. Los milagros de Jesús. El Evangelio de Juan es totalmente distinto a los otros tres evangelios, hasta el punto que el 90% es peculiar. Juan presenta a Jesús como el Verbo eterno, el Mesías, el Hijo de Dios. Asimismo, Juan, siendo guiado por el Espíritu Santo, realizó una selección de los milagros hechos por Jesús. Es por ello que 6 de los milagros son únicos y no se mencionan en los demás evangelios. Cada capítulo nos revela de manera poderosa la divinidad de Cristo. Pero ¿quién escribió este evangelio? Juan, un judío. Es evidente su familiaridad con las profecías del Antiguo Testamento, con las fiestas y las costumbres judías. Había vivido en Palestina, ya que los detalles de su narración indican su conocimiento del territorio. Tuvo experiencias personales con Cristo. El autor se identifica con aquel a quien Jesús amaba. Juan escribió su evangelio con el fin de que los hombres puedan tener la fe que salva. Él les presenta a Jesús como el Hijo de Dios. En este sentido, hoy meditaremos en un milagro hecho por Jesús, el cual se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 46 al 54. Leemos. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, le rogó el funcionario, baja antes que muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después que volvió de Judea a Galilea. Jesús en Caná de Galilea. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. De las 4 provincias de Palestina, Galilea era la más bella, la más productiva. Estaba bordeada al este por el Jordán y el mar Mediterráneo, y estaba separada del Mediterráneo por la llanura de Sirofenicia. La cuenca del mar de Galilea era muy fértil, se encontraban muchas ciudades allí y estaba densamente poblada. Galilea proporcionó un hogar a Cristo y se constituyó en su primer campo misionero.
La gente de Judea y especialmente de Jerusalén tenían en poco a los galileos. Se consideraba que aún el habla de los norteños era bárbara y se llamaba la región Galilea de los gentiles, en parte por la gran cantidad de los mestizos, la gente mestiza que allí vivía. Caná de Galilea era una aldea en las regiones altas, al oeste del mar de Galilea. Fue esta provincia donde Jesús comenzó su ministerio. El Antiguo Testamento enseñaba que el Mesías vendría para establecer un reino universal de justicia y paz. Los judíos, en cambio, creyeron que el Mesías habría de destruir a los romanos odiados para restablecer su reino judaico de gloria y poder. Jesús comenzó su ministerio con el milagro de Caná, con la purificación del templo y con otras señales en Jerusalén. Estos hechos mostraron con claridad que Él era el Cristo. Fueron sus credenciales, eran la prueba de que Jesús tenía la autoridad de Dios. El funcionario real busca un encuentro con Jesús. Leamos nuevamente el capítulo 4, versos del 46 al 50. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, les dijo Jesús. Señor, le rogó el funcionario, baja antes que mi hijo muera. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Un funcionario real. Otras traducciones usan la frase oficial del rey. El territorio de Galilea estaba a cargo del hijo de Herodes, Herodes Antipas, un seductor y asesino. La gloria de Israel se había desvanecido, ya que gobernaban hombres corruptos, como lo era el hijo de Herodes el Grande y Poncio Pilato. Ahora, es importante resaltar el comportamiento que mostró el oficial del rey al acercarse a Jesús. El oficial tenía conocimiento del poder que poseía Jesús. Jesús había estado ministrando en Jerusalén y en Caná había convertido el agua en vino. En este sentido, el oficial sabía que Jesús tenía el poder para sanar a su hijo. Sabía que Jesús era un hombre de autoridad. El oficial fue diligente en buscar a Jesús. En otras palabras, procuró un encuentro con Jesús. Apenas se enteró de que Jesús había llegado a Galilea, específicamente a Caná, le buscó. Asimismo, el oficial le llamó Señor, es decir, aceptó que Jesucristo era digno de ser respetado como una autoridad superior. También se acercó al Señor con humildad y súplica. Era un alto funcionario de la realeza, un oficial del rey. Según el relato, este funcionario tenía sirvientes, lo que quiere decir que poseía un buen nivel económico. Sin embargo, a pesar de su buen estatus social y económico, siempre mantuvo la humildad. Llegó a Jesús suplicando y reconociendo que Jesús era el Señor, el único que podía suplir la necesidad de sanación que tenía su niño. Creyó la palabra que Jesús le dio. El oficial creyó esa palabra. Cuando Jesús le dijo en Juan 4:50, vuelve a casa que tu hijo vive, el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue, es decir, obedeció. No conocemos a profundidad la vida de este oficial. Estaba bajo el mando de Herodes Antipas, un gobernante judío malvado. Sin embargo, de él podemos aprender la manera como se acercó a Jesús al momento de hacerle una petición. Sabemos que en la actualidad Jesús no está físicamente, como lo estuvo en la escena que acabamos de leer. Sin embargo, estamos en el tiempo del nuevo pacto, bajo la gracia salvadora de Jesucristo. Y sabemos que nos podemos acercar a Jesucristo por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. De modo que para llevar una petición a Jesucristo podemos valernos de este ejemplo. Reconocerlo como el Señor de nuestra vida, buscarle con diligencia
procurando tener un encuentro con Él y acercarnos a Jesucristo con humildad, con una actitud de súplica y ruego. También debemos creer en el cumplimiento de la Escritura. Nosotros los creyentes tenemos las preciosas promesas que están en la Escritura. En Romanos 10:11 dice, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. El hijo del funcionario fue sano y toda su familia cree en Jesús. Si continuamos leyendo el texto en Juan capítulo 4, versos del 51 al 54, dice, cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó en él toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después que volvió de Judea a Galilea. En el texto dice que sus siervos salieron a su encuentro y le confirmaron lo que Jesús había dicho. Le dijeron, tu hijo vive. Él preguntó la hora que había cesado la fiebre, y los sirvientes dijeron, la misma hora a la cual Jesús había concedido el milagro. En los días de Jesús habían pocos doctores, y quienes practicaban la medicina sabían poco de ella. Las enfermedades y las lesiones eran problemas verdaderamente graves, serios. Enfermedades que nosotros consideramos menores eran mortales. Y enfermedades curables para nosotros frecuentemente eran incurables. De manera que había mucha gente enferma en los tiempos de Jesús y tenían el anhelo de estar bien. En este caso Jesús sanó al hijo del oficial, un niñito, como es llamado en otras traducciones. Me imagino la alegría del oficial cuando vio a su hijo sano. Bueno, todos los que tenemos hijos sabemos la angustia y la preocupación que se tiene cuando tenemos un hijo enfermo, hasta el punto que desearíamos estar enfermos nosotros y no ellos. El oficial creyó la palabra de Jesús y su niño fue sano. Los milagros de Jesús revelan la bondad y la misericordia divina hacia los necesitados. Dios no está indiferente ante el padecimiento humano, tiene compasión de los que sufren, y al ver las obras de misericordia muchas personas creen en su amor. Sigue diciendo el texto, así que creyó en él toda su familia. Precisamente este fue el propósito de la sanidad del hijo del oficial, para que creyeran en Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el que salvaría al mundo de la esclavitud del pecado. Los milagros sirven como credenciales de su persona y misión. Jesús se presenta como Rey universal, digno de confianza y sumisión. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 36, Jesús dijo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Sus obras son señales de su deidad y misión. Los milagros de Jesús, sus incomparables enseñanzas y el carácter perfecto que manifestó, todos constituyen el cimiento de nuestra fe en un Cristo divino. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, realizó diversas obras, señales, prodigios y dio enseñanzas que tenían como fin darse a conocer al mundo como el Salvador, el Hijo de Dios. Jesús esperaba que la humanidad creyera en Él y tuvieran un camino seguro para ser libres de la esclavitud del pecado y recibir la vida eterna. De igual modo, los discípulos de Jesús y todos los creyentes de la iglesia primitiva han aportado su esfuerzo y dedicación en seguir presentando el mensaje del Evangelio del Cristo resucitado. En este sentido, hoy en día estamos en el tiempo del nuevo pacto, la etapa de la iglesia, y ahorita es responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes llevar el mensaje de salvación ante un mundo sumergido en maldad, pobreza, idolatría
lleno de enfermedades incurables para la ciencia. Al igual que en los tiempos de Jesús, social y moralmente, están las condiciones dadas para presentar el mensaje salvador y liberador de Jesús. Debemos mostrar el Evangelio, el mensaje de la cruz, ser luz en medio de la oscuridad. Que toda persona pueda ver en nosotros la luz de Cristo. De esta manera el Espíritu Santo hará su trabajo de convencimiento. Debemos cumplir con la misión evangelizadora dada por nuestro Señor Jesucristo. Jesús no solo está interesado en sanar físicamente, más allá de eso quiere salvar al mundo de la muerte eterna mediante la fe salvadora de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, Jesús dijo: por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Igualmente, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 46, Jesús dijo: yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el mundo crea en mí y no viva más en tinieblas. Para concluir, vamos a repasar las enseñanzas encontradas en el comportamiento del oficial del rey. Al tener su encuentro con Jesús, podemos valernos de este ejemplo. Reconocer a Cristo como el Señor de nuestras vidas, buscarle con diligencia, procurando tener un encuentro con Él. Acercarnos a Jesucristo con humildad, con una actitud de súplica y ruego. Creer en la palabra que Dios nos ha dado y obedecerle. Entonces, reconocer a Cristo, buscarle con diligencia, procurando tener un encuentro con Él, acercarnos a Jesucristo con humildad, con una actitud de súplica y ruego, y creer en la palabra que Dios nos ha dado y obedecerle. Asimismo, ya sabemos que el propósito de la sanidad del hijo del oficial del rey fue dar a conocer el ministerio de Jesús, el Salvador, el cual buscó que le conocieran y creyeran en Él. Ahorita es nuestro tiempo, el tiempo de la iglesia, donde debemos llevar el mensaje para que el mundo crea en Jesucristo. Jesús oró por los futuros creyentes, es decir, por nosotros, la iglesia, y dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 22 y 23, yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcance la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Unámonos como iglesia y continuemos llevando el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, este mensaje que Él nos ha encomendado. He llegado al final de mi reflexión. En este sentido, les invito a que se unan en oración, que oremos por las peticiones que están en el boletín, por las necesidades, por los enfermos en estos tiempos de crisis. Oremos los unos a los otros y confiemos que el Señor está presto para escuchar nuestra necesidad. Oremos para culminar. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu mensaje de salvación, Señor. Gracias porque somos tus hijos, Señor. Porque hemos podido entender, tú nos has podido, Señor, guiar a tu fe salvadora, Señor. Te pedimos que nos uses, Señor, para poder llevar este mensaje a todas las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Quédate con nosotros en nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Toda la honra y toda la gloria son para el Señor Jesucristo. Amén y amén. Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, un lugar para la familia.